buenas tardes para todos. Es una alegría volvernos a encontrar para compartir esta hora de estudio bíblico, reflexionando otra vez en la persona del Señor Jesús y en estas figuras que nos lo describen en distintos aspectos, ¿no? Es inabarcable la persona de Cristo, podemos profundizar y lo haremos por toda la eternidad, porque Él es Dios, ¿vale? Y nos seguirá sorprendiendo su amor, su grandeza, su misericordia, su belleza. Así que con mucha ilusión entonces vamos a mirar la clase número 3, Jesús el buen pastor. Pero antes de hacerlo, como cada viernes, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre amado, gracias queremos darte por tu palabra, por el Señor Jesús. Gracias porque Él se presentó a sí mismo como el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Un amor que nos sorprende y nos maravilla. Un amor que nos alcanza y nos envuelve. Un amor que nos bendice y nos da esperanza. Gracias por el Señor Jesús. Bendícenos hoy al meditar tu palabra y este aspecto de la persona del Señor Jesús. Guíanos por tu Santo Espíritu, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla, el sonido también para que me podáis escuchar. Y allí tenemos ya la presentación. Yo voy a terminar aquí de acomodar para luego que quede la cosa bien para la grabación que vamos a subir a YouTube. Jesús, el buen pastor, es nuestro tema. Y aquí tenéis los falsos y verdaderos para completar. Este primero es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. Es una frase que a veces no se entiende, no está del todo clara. Eh, yo creo que lo que nos están queriendo decir con esta frase es que las personas no somos perfectas. Y aún personas que aman al Señor nos van a decepcionar en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Entonces, yo lo entiendo de esta manera. Si es una frase que se refiere a que las personas van a decepcionar al Señor Jesús, pues también, porque en realidad todos nosotros lo decepcionamos, porque cometemos pecados, porque nuestra fe es débil, porque el enemigo a veces nos vapulea y claro, el Señor, gracias a Dios, su gracia y su misericordia sobreabundan para nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Ahora bien, el versículo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sería el texto clave de esta lección, que comienza con esta pregunta: ¿hay alguien que se preocupa por mí? Y nos sugiere la lectura de Juan capítulo 10. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados, a veces alejados de otros y especialmente de Dios. Somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo de arriba. Esta es la condición espiritual en la que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos encontrado, sea en la niñez, en la adolescencia, en la juventud o ya en la etapa de adultos, donde luego de muchas experiencias tristes viviendo lejos de Dios, finalmente nos hemos encontrado con el buen pastor.
pero todos tristemente nacemos como ovejas sin pastor en nuestra vida, en el sentido de que necesitamos recibir el nuevo nacimiento, la vida que viene del Espíritu a través de la fe colocada en Jesucristo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Muy bien, hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen su palabra. De ahí la primera frase de los falsos y verdaderos. Hay personas que dicen estar al lado de Cristo pero nos pueden decepcionar alguna vez. Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban a nuestro lado y nos fallaron. ¿Se ha sentido defraudado alguna vez por alguna de las siguientes personas? Claro, y aquí nos da la opción de contestar los padres, el cónyuge, otro familiar, una persona que admiraba, un amigo, vecino o compañero de trabajo o incluso un líder religioso. Y claro, ¿cómo le han decepcionado? ¿No? Claro, este sería un momento de compartir. Yo entiendo que todos hemos vivido en algún momento una situación así. Algunos en el hogar, padres que se divorcian, padres alcohólicos, que maltratan a sus mujeres o a sus hijos, ¿no? Luego también el divorcio, el adulterio, una pareja, un cónyuge que no cumple lo que prometió ante el altar. Otro familiar, bueno, vaya, si hay problemas con la familia, el tema de las herencias y eso siembra, destruye muchas veces las familias, ¿no? Eh, Matrimonios que trabajaron durante años para juntar y dejar a sus hijos y luego esa herencia hace que los hijos se peleen entre sí y a veces con un distanciamiento por décadas, por no decir para siempre, ¿no? Y luego amigos, compañeros de trabajo y por supuesto líderes religiosos, ¿no? Tristemente, esto es lo más común hoy en día, esto se da mucho en Latinoamérica también, donde pastores engañan en todo sentido. Tristemente, eh, vemos pastores que van por lo económico, que manipulan para recaudar dinero, y si eso fuera lo peor, pero tristemente hay abusos sexuales. De hecho, mañana viene el Papa a España y justamente se entrena en los cines un documental de un cura arrepentido que pide perdón por haber abusado décadas antes de menores de edad, ¿no? Y da la sensación, ¿no? Como que el mundo quiere de alguna manera recalcar, ¿no? Esa triste realidad de una iglesia católica que en este caso, pues durante décadas tapó el abuso sexual de miles de sus religiosos sacerdotes que simplemente cuando surgía algún problema de esto lo trasladaban, lo cambiaban de lugar y allá se iba a seguir con esa dinámica y ha sido terrible, ¿no? Hoy en día incluso se está hablando aquí en España de un resarcimiento económico que se va a dar a las personas que puedan demostrar que sufrieron esos abusos. Así que no voy a abrir el momento de compartir. Si luego al final alguien quiere contar algo que piensa que puede ayudar al tema en general, pero creo que la verdad, hablar de estas decepciones son cosas realmente tristes y vamos a dejarlo aquí. Dice el punto 2: vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, esto parece Mendoza, Argentina, donde las casas hoy en día son cubos enrejados
por arriba, por abajo, por detrás, los patios, en fin, qué triste, ¿no? Puertas cerradas con llave por temor a los maleantes. Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Ahora dice, busque las respuestas a las siguientes preguntas en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan 10:10 habla del ladrón que viene a matar y destruir. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En contraste, el texto añade, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es precisamente la respuesta que vamos a poner en el siguiente blanco. A diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido para dar vida, una vida plena y abundante. Así que, en contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús la provee, la da. La vida que Él da ahora es abundantemente más rica y más plena, es eterna, pero comienza ya, comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a un sobreabundante perdón, amor y dirección. He venido a dar vida y vida plena. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja solos, está siempre con nosotros. Ahora, hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. En Juan 10, 1 al 13, Jesús compara el buen pastor con los que él llama asalariados. El asalariado no es el dueño y por lo tanto huye cuando vienen dificultades porque es asalariado y no le importan las ovejas. De hecho, aquí en Juan 10 dice, el que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre y las ovejas oyen su voz. Las llama por su nombre y las hace salir del redil. Una vez fuera se coloca delante de sus ovejas y le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les expuso este ejemplo, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Qué triste. Y entonces Jesús les vuelve a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, mas las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es en realidad el pastor ni el dueño de las ovejas, viendo venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo hace estragos en unas y ahuyenta a otras. Así pues, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Claro, así que en esta metáfora el Señor continúa repasando el alcance y las aplicaciones que tiene esta metáfora, esta figura. El asalariado cuida las ovejas por dinero, el pastor lo hace por amor. El pastor se entiende que es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos al punto de dar su vida por nosotros. Los falsos maestros y profetas no tenían ni tienen esta dedicación. Ahora, para aquellos que conocemos algo la Biblia, es difícil no pensar en Ezequiel capítulo 34. Allí, en ese capítulo, el profeta Ezequiel dice, vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta del pastor y son presa de las fieras del campo. Se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y por todo collado alto. Así que en Ezequiel 34, Dios denuncia a los falsos profetas de Israel y declara repetidamente que vendrá un día cuando Él mismo será el pastor de su pueblo, alimentándoles, dirigiéndoles, disciplinándoles. La insistencia por parte de Jesús en lo que se refería a los pastores de Israel, los que le habían precedido eran unos ladrones, dijo Jesús en Juan 18, le recordaría Ezequiel 34. Hacia el final de aquel capítulo del Antiguo Testamento, Dios dice que pondrá su rebaño bajo un solo pastor, su siervo David. Y claro, ahora ha llegado ese pastor, que es uno con Dios y que es de la línea de David. Por eso entramos al punto 4. En contraste, Jesús dijo que Él es el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Pues ocupó nuestro lugar en la cruz. Así que definiéndose como el buen pastor, Jesús dice luego que el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto amplía la metáfora al máximo, porque en la vida real, un buen pastor arriesga su vida por las ovejas y la puede perder. ¿Recordáis a David que decía que para proteger a las ovejas le dijo a Saúl, enfrentaba al oso y al león para arrebatarle de sus fauces la oveja? Obviamente que estaba arriesgando su vida, pero claro, no sacrifica voluntariamente su vida por las ovejas. ¿Quién se encargaría de las otras ovejas si el pastor entrega su vida? De todas formas, sería un acto poco apropiado. Sin arriesgar la vida para salvar un rebaño de ovejas es una cosa, pero escoger morir por ellas sería algo totalmente desproporcionado. Nadie espera que ningún pastor entregue su vida para salvar al rebaño. Una vida humana es de más valor que un rebaño de ovejas. Sin embargo, por si no hemos asimilado del todo la incongruencia de esta reivindicación por parte de Jesús, Él la expone con mayor claridad, porque no se trata de arriesgar su vida simplemente. No es ningún peón en medio de circunstancias amenazadoras. A Él nadie le puede arrancar la vida. Él mismo la pone por iniciativa propia. Dice en el verso 18 de Juan 10, el verso 17, vamos a leer también, dice, el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que el motivo por el cual el Padre continúa amándole es que el Hijo es perfectamente obediente y de acuerdo con el mandato del Padre, el Hijo pone su vida, como expresa aquí en el verso 17. Y de esto hablará Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, donde dice,
siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, etcétera, etcétera. Ahora bien, a su entender, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Bueno, es fácil responder esta pregunta. Cuidarlas, guiarlas, alimentarlas, ofrecerles protección, seguridad y un remanso. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El buen pastor, el trabajo de un pastor es ofrecer precisamente lo que David como oveja entendía que un pastor debía brindar, y él que había sido pastor de ovejas escribe de una manera inspirada por el Espíritu Santo uno de los más bellos poemas que el mundo ha conocido, que es el Salmo 23. Así que las ovejas de Jesús responden a su voz, pero tristemente ya el Señor habla aquí de que otras le rechazan. Y la elección implícita está presente en forma constante en el pasaje que vamos a encontrar un poquito más abajo, porque en el verso 27 Jesús dice, verso 25, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La misión de Jesús incluye no solo ovejas de entre los propios israelitas. En el verso 16 había dicho que él iba a traer ovejas que eran de otro redil. El verso 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo guiar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, si son ovejas de Jesús, sean judíos o gentiles, escucharán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y aquí tenemos el cumplimiento de la promesa, según la cual todas las naciones serían bendecidas en la descendencia de Abraham. Y es también por eso, por lo que a fin de cuentas, solo puede haber una cabeza de la iglesia, un solo pastor, que es el Señor Jesucristo mismo. Ahora tenemos aquí una anécdota en el costadito de la página 10, la voz del pastor. Es muy interesante porque aclara el texto de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Se nos cuenta de un turista que encontró tres pastores con sus ovejas en Siria. Todos los tres pastores tenían sus ovejas revueltas tomando agua. De pronto uno de ellos llamó Menja, Menja, que en árabe significa síganme, y subió una loma. Y dice que sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. Luego el segundo pastor hizo lo mismo y todas sus ovejas le siguieron. Entonces el turista preguntó al pastor y le dijo, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultado porque no reconocieron su voz. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que usted?, preguntó el hombre. No, le dijo el pastor. Cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. ¿Ya? Claro, cuando están enfermas, están necesitadas, y si el pastor no las llama, se van a ir tras de cualquiera. Y es por eso que Ezequiel 34, Dios riñe a los pastores de Israel porque no estaban sanando, no estaban pastoreando, no estaban cuidando a las ovejas que se iban tras los ladrones y los salteadores. Así que el punto 6 dice, además, el buen pastor conoce a sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nadie mejor que él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Entonces,
Es hermoso saber esto. El Señor nos conoce, conoce nuestra necesidad, conoce nuestra situación. Él es el buen pastor, no se va a desentender de ninguna de nuestras necesidades. Ahora tenemos aquí un alto. De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Bueno, yo he puesto aquí la familia física, la familia espiritual y también amigos, ¿no? Todos tenemos amigos que a veces forman parte de la familia física o de la familia espiritual, pero también a veces hay amigos que no comparten nuestra fe, pero son buenas personas que nos aman bien y con las cuales podemos tener una relación buena, ¿no? Ahora, ¿hay alguien que se preocupe por usted más que Jesús? Pues no, porque no hay nadie que me ame más que Él. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? Por supuesto que no. Él dio su vida. Así que en ese sentido, detenernos a mirar a Jesús como el buen pastor y poder decir como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, es realmente una bendición maravillosa que los cristianos podemos disfrutar. La entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús dijo en el verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. A veces este capítulo 10 tan hermoso del Evangelio de Juan tiene estas distintas imágenes que nos dejan un poco de soy el pastor, soy la puerta. Son figuras así un poco que nos cuesta engarzar una con otra, ¿no? Pero vamos a detenernos aquí porque además de ser el buen pastor, él dijo esto, soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil, el corral, como lo tenemos ilustrado acá, era un cercado con piedras, no tenía portón. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Por eso, literalmente, el pastor era la puerta. Y esto nos permite entender un poco más por qué Jesús usa esta ilustración. En Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de él mismo. Así que Jesucristo es la puerta y como tal guía a las ovejas a entrar y salir. Si vamos al capítulo anterior, que es el capítulo 9 del Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar allí con un ciego que fue sanado por Jesús y que después fue expulsado, excomulgado, ¿por quién? Por los falsos pastores, debido a que confió en Jesús. Pero claro, fue recibido por Cristo en el nuevo rebaño. ¡Qué maravilla! ¿Recordáis que el hombre les dijo, esto es lo sorprendente, que a mí me ha dado la vista y vosotros no sabéis quién es? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir de alguien que haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces los fariseos le expulsaron. Tú que naciste completamente en pecado, vas a darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Y claro, cuando Jesús le encuentra, habla con él. Y el ciego le adora. Y a partir de ahí, luego surge la parábola del redil, que el Señor habla aquí en Juan capítulo 10. Ahora bien, un teólogo llamado Arthur Pym, que no tenéis esto en vuestras notas, destaca que en este capítulo en realidad se habla
de tres puertas. Primeramente, la puerta del redil. Verso 1. Os aseguro que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. El redil no es el cielo, es la nación de Israel. ¿Recordáis el Salmo 100? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el salmista. Cristo vino a Israel a través del camino señalado en las Escrituras. El portero, en este caso, fue Juan el Bautista, que le abrió la puerta, que allanó el camino, que le presentó al pueblo de Israel, preparando espiritualmente para la manifestación del Hijo de Dios. Así que, en ese sentido, Él es la puerta del redil. Hay un segundo sentido de la puerta de las ovejas. Es la puerta que lleva a la gente fuera de su actual redil. En ese caso, se trataba de judíos. Cristo abrió el camino para que las multitudes dejaran su antiguo sistema religioso y hallaran una vida nueva. Qué importante era esto. Luego el autor a los Hebreos va a escribir mucho acerca, no de Jesús como pastor, pero sí la importancia de dejar el sistema legal del judaísmo, porque ahora el portero les había abierto una puerta a una nueva dinámica espiritual. Ahora vosotros sois sacerdotes, vosotros sois la casa de Dios, vosotros sois los sacrificios espirituales. Y finalmente, la puerta de la salvación. En el versículo 9, el Señor Jesús le dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Así que las ovejas que usan esta puerta entran y salen, lo cual habla de la libertad, tienen vida eterna y disfrutan de los pastos de la palabra de Dios. Claro, Satanás a través de falsos maestros, ladrones y salteadores, quiere robar, matar y destruir a las ovejas. Pero Dios nos da vida abundante y cuida a las ovejas que están protegidas, que están en un redil, que tiene una puerta que es la persona del Señor Jesucristo. Así que seguimos adelante con el punto 8. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? Hombre, claro que sí, ¿no? La respuesta es rotunda. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar, solo Jesús. Por eso el manual, ya enfilando el final de la clase, vuelve a presentarnos un tema que tiene que ver con la salvación. ¿Cuáles de las siguientes frases le describe mejor a usted? Confío solo en Jesús para ser salvo. Confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Aquí obviamente puedes contestar más de una. Yo sé las dos que yo contestaría, porque tengo claro el mensaje de salvación. Si no está seguro, esta oración le puede ayudar a conocer el buen pastor. Y la tenemos ahí en el cuadrito de la derecha. Entrando por la puerta, Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida eterna que me ofreces. Muy bien, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Juan 10:27. ¿Oyó usted la voz de Jesús? Y ahí cada uno tiene que responder. ¿Cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? Bueno, la voz de Jesús nos llega por su palabra, pero también por medio del Espíritu Santo que aplica su palabra a nuestra vida. Y esa es la bendición de abrir la Escritura cada día,
tener un tiempo de oración en la presencia del Señor y decirle, Señor, háblame, quiero oír tu voz. Luego el Señor nos habla a través de personas, nos habla a través de circunstancias, nos habla a través de muchas cosas que pueden acontecer en nuestra vida que el Señor va orquestando para guiarnos conforme a su voluntad. Le sigue a Cristo y ahí también son respuestas personales que cada uno puede luego responder. ¿Mm? 2 o 3 meses más tarde, los judíos todavía arguían con Jesús respecto a lo que él había dicho. Jesús les recalcó que ellos no eran de sus ovejas y por consiguiente no podían creer. Él da aquí una hermosa descripción de los verdaderos cristianos, sus ovejas, y nos dice algunas cosas interesantes. Sus ovejas oyen su voz. Quiere decir que oyen su palabra y responden a ella. Los no creyentes, los inconversos, tienen muy poco o ningún interés en la Biblia. Las verdaderas ovejas viven en la palabra, tienen hambre de la palabra, desean conocer más de la palabra cada día. En segundo lugar, conocen a Cristo y son conocidos, como dice el verso 14 y 27, de modo que no seguirán a un falso pastor. Los miembros de las iglesias que corren de un sistema religioso a otro, de una secta a otra, demuestran con eso que no lo tienen claro, ¿eh? Tal vez no sean verdaderas ovejas cuando voy cambiando y pasándome de una iglesia a otra, o un día creo una cosa, otro día creo otra. Necesitamos convicciones claras, conocer al pastor y recibir su palabra. Luego, en tercer lugar, siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia. Nadie tiene el derecho de reclamar ser una de las ovejas de Cristo si vive, atención, en voluntaria, persistente y abierta desobediencia y rehúsa hacer algo al respecto. Oye, tú puedes decir, soy una oveja del pastor, pero si en tu vida hay pecado, pecado repetido, hábito pecaminoso, y te mantienes en él, persistes en él, y abiertamente optas por desobedecer la palabra escrita de Dios, pues entonces probablemente no seas una de sus ovejas, ¿eh? Porque así como hay falsos pastores, también hay cabritos que tratan de pasar por ovejas. Y un día Cristo les dirá, nunca os conocí, como dice Mateo 7:23. Así que las ovejas oyen su voz, conocen a Cristo y son conocidos, siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia, tienen vida eterna y están seguros. Y aquí llegamos a Juan 10, 28 y 29. ¿Mm? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que aquellos que somos de las ovejas del pastor, tenemos vida eterna. No solo vida en tanto y en cuanto no pequemos, porque a veces caemos, somos santos que ocasionalmente pecamos, pero estamos al cuidado de Cristo y en las manos del Padre, una seguridad doble de preservación eterna para sus ovejas. De alguna manera somos el regalo del Padre al Hijo y el Padre no le quitará otra vez lo que le ha regalado. Así que, amados hermanos, las ovejas son una ilustración hermosa de los cristianos. Las ovejas son animales limpios y los cristianos han sido limpiados de sus pecados.
Las ovejas se juntan en rebaños y también los verdaderos creyentes. Las ovejas son inofensivas y los cristianos deben ser inofensivos y sin culpa. Las ovejas son proclives a descarriarse, ojo, y también nosotros. Las ovejas necesitan un pastor para protección, guía y alimento, y nosotros necesitamos a Cristo para protección espiritual, dirección diaria y alimento espiritual. Las ovejas son útiles y productivas, y asimismo los verdaderos cristianos. Y finalmente, las ovejas se usaban en los sacrificios, y los cristianos están dispuestos a entregarse a sí mismo a Cristo como sacrificio vivo. Y de esto habla Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. Así que, hermanos, somos ovejas del buen pastor. Y creo que estos detalles son maravillosos. Tienen que estimularnos y animarnos a servir al Señor, a las buenas obras, a tener vidas santas, a buscar vidas que agraden al Señor, a no estar enfrentados con otros cristianos a los que ofendemos, a evitar o ser conscientes de nuestra debilidad y que con facilidad nos podemos descarriar. Por lo tanto, necesitamos esa protección, esa guía y ese alimento permanentemente de parte del Señor. O que nunca el orgullo nos lleve a desarraigarnos, a alejarnos del Señor, a creer que por nosotros mismos nos las podemos arreglar, porque no es cierto. Necesitamos el buen pastor que viene a darnos vida y vida en abundancia. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. El verso 28 lo afirma así: si ha creído en Cristo, ya es uno de sus ovejas. ¿Qué tan seguro es su futuro? Bueno, porque nadie nos puede arrebatar de sus manos ni de las manos de su Padre. A mí me gusta usar una ilustración, ¿no? Dice el versículo 28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estoy en las manos de Cristo y estoy protegido en las manos de Dios, el Padre. Doble protección. Eso es lo que yo llamo seguridad de salvación. Si has experimentado el perdón de tus pecados, has nacido de nuevo, eres un hijo, una hija de Dios, ya nada puede revertir esa situación porque le perteneces a Él. Así que lo que aquí se afirma equivale brevemente a esto. Mis ovejas, que lo han llegado a ser porque mi Padre me las ha dado, se esfuerzan por captar el sonido de mi voz. Lo hacen constantemente. Me obedecen con fidelidad, colocando toda su confianza en mí. Yo las conozco, dice el Señor, reconociéndolas como mías. Me siguen a mí, se apartan de los extraños. Les doy aquí y ahora, al igual que en el futuro, esa vida que tiene sus raíces en Dios y que pertenece al futuro, al reino de gloria. En principio esa vida pasa a ser posesión de ellas incluso antes de que lleguen al cielo. Esa vida es la salvación plena y gratuita y se manifiesta en la comunión con Dios en Cristo, en el compartir el amor de Dios, su paz, su gozo. En consecuencia, difiere en calidad de la vida que caracteriza la era actual
ya que es el extremo opuesto, nunca acaba. Las ovejas ciertamente no perecerán nunca, es decir, nunca entrarán en el estado de ira, la condición de ser apartadas para siempre de la presencia del Dios de amor. Y nadie les arrebatará de mi mano, que es el símbolo de mi poder. Así que, hermanos, esa paráfrasis de Juan 10 creo que es bellísima. Jesús ha hablado acerca de su propio amor por las ovejas. En el verso 28 y en el verso 29 acerca del amor de su Padre. Nadie las arrebatará de la mano ni del Hijo ni del Padre, porque son más preciosas que todo lo demás. En consecuencia, respecto a este cuidado protector, el Hijo y el Padre son uno. Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Así que permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté solo, angustiado. Así no tendrá que cuidarse solo. Y Pedro agrega, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Al hacerse cargo de sus temores, presiones, problemas diarios, mostramos que no estamos confiando totalmente en Dios. Requiere humildad. Sin embargo, reconocer el cuidado de Dios, admitir nuestra necesidad y permitir que otros en la familia nos brinden ayuda. Algunas veces pensamos que los problemas por nuestro propio pecado y necedad no le interesan a Dios. Cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Él llevará incluso el peso de dichos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No te sometas a las circunstancias, sométete al Señor, porque Él controla las circunstancias de tu vida. Así que dejamos de compartir y abrimos un momento por si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna anécdota que alguien siente que sería bueno compartir en este momento. Hermanos, son temas tristes, la verdad, en un sentido, pero estamos hablando del buen pastor, de las ovejas que oyen su voz, que le siguen y que viven bajo su protección, disfrutando esa vida abundante que el Señor nos vino a dar. Qué maravillosa es la vida de aquellos que hemos confiado en Cristo y que, como dice el Salmo 23, pueden decir, el Señor es mi pastor. Esa es la maravillosa bendición. Poder irte esta noche a la cama y cuando cierres tus ojos decir, gracias Señor porque eres mi pastor. Nada me faltará. Esa es la mayor de las bendiciones. Hermanos, que el Señor os bendiga, que tengáis una muy buena semana. Dios mediante el viernes nos volvemos a encontrar. Buenas noches, buenas tardes para todos. Adiós, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Muchas tardes. Bendiciones. Gracias. Adiós, gracias, bendiciones. Bendiciones. Mucho ánimo.